La paz interior no se alcanza buscando fuera, sino mirando dentro de ti mismos. La paz interior es como un oasis de calma en medio de una tormenta. Es un lugar de refugio y serenidad, donde puedes encontrar tu verdadero yo. Es como una brisa fresca, en un tórrido día de verano. Refresca y rejuvenece, y te da fuerza para enfrentar otro día más. La paz interior es un precioso regalo que debes apreciar. Es la clave para una vida plena y feliz. Así que, mi bello amigo, nunca la dejes ir. Se llama paz interior y me costó muchas tormentas. Se llama paz, amigo mío, cuando aprendes bien a amar. Cuando el egoísmo le da lugar al dar. Cuando el inconformismo se desvanece para abrir el corazón y alma. Se llama paz, y cuando desaparece. Salgo otra vez a su búsqueda. Se llama paz interior, y me enseñó a respirar y a pensar, y otra vez a repensar. Se llama paz, amigo mío. Y cuando la locura la provoca, bravos vientos se desatan, y me cuesta dominar. Se llama paz, y llega con los años. Cuando la ambición de joven da lugar a los silencios y la sabiduría. Se llama paz, amigo mío, cuando la amistad es tan sincera. Cuando se caen todas las máscaras y todo se puede contar. Se llama paz, pero el mundo la evade, la ignora. Se llama paz cuando el silencio se disfruta. Cuando los ruidos no son solo música y locura, sino el viento, los pájaros, la buena compañía o el ruido del mar. Y esta paz, no hay moneda que pueda cubrir su valor, cuando se hace realidad. Se llama paz interior, y me costó muchas tormentas, pero las transitaría 1000 veces más, hasta volver a encontrarla. Se llama paz, y la disfruto, la respeto, y no la suelto. La paz interior es un estado de calma y tranquilidad, que proviene de sentirte en armonía contigo mismo, y con el mundo. Es un proceso interno que implica cultivar una actitud positiva, practicar la gratitud y aceptar las circunstancias de la vida, sin resistencia. El amor propio, mi hermoso amigo, es la base de la paz interior que te ayuda a desarrollar confianza en ti mismo, ser auténtico y vivir de acuerdo con tus valores y deseos. Cuando nos amamos a nosotros mismos, encontramos paz en nuestro interior y podemos enfrentar los desafíos de la vida con serenidad. La paz interior es un tesoro sagrado, un regalo que no puede ser arrebatado. Es la serenidad que sana tu corazón y te libra de la confusión. Se alimenta de amor y comprensión, de aceptación y plena conexión. En esa paz, encuentro mi equilibrio. Despierta mi esencia. Y me lleva a volar hacia un universo lleno de paz y claridad. Me libero de las cadenas del sufrimiento, y abrazo cada momento, con agradecimiento. La paz interior es mi guía y mi faro, que ilumina mi camino sin reparo. Me enseña a amar sin condiciones y a sentir todas las emociones. En la paz interior encuentro unidad con el mundo y con mi propia identidad. Es la fuente de mi serenidad y plenitud, donde encuentro mi mayor virtud. Las tormentas del mundo pueden rugir, pero en mi interior no pueden intervenir. Las aguas agitadas no pueden penetrar en el refugio sagrado que he de habitar. Vivir de forma calmada y sosegada puede ayudarnos a vivir de una mejor manera y, quizás, durante mucho más tiempo. Recuerda esto, por favor.
La paz interior se encuentra cuando aceptas lo que no puedes cambiar, cuando encuentras valor para cambiar lo que sí puedes, y sabiduría para reconocer la diferencia. La paz interior es un tesoro que todos buscamos, y, a menudo, la clave para encontrarla radica en el amor propio. El primero de los bienes, después de la salud, es la paz interior. La paz interior proviene del amor propio y la aceptación. La paz vendrá a través del ser, no del tener. Nunca encontrarás la paz hasta que no escuches a tu corazón. El que vive en paz consigo mismo, vive en armonía con el universo. Mi querido amigo, el amor propio es el principio de una historia de amor eterna contigo mismo. Aprende a amarte y valorarte, y encontrarás la tranquilidad que buscas en tu interior. No permitas que nadie te haga dudar de tu valía. Tú eres especial, único, y mereces todo el amor y la tranquilidad del mundo. Cultiva tu autoestima, y nunca olvides que eres digno de amor incondicional. No necesitas buscar fuera lo que ya tienes dentro de ti: amor, paz y felicidad. Recuerda que el amor propio es un viaje interno que debes emprender. Acepta tus imperfecciones, valora tus virtudes, y construye una relación sólida contigo mismo. A veces, pensamos que necesitamos a alguien más para ser felices, pero olvidamos que la felicidad comienza con amarnos a nosotros mismos. El mayor acto de amor que puedes hacer por ti mismo es priorizarte y cuidar de tu bienestar emocional. El amor propio es la base sobre el cual construimos relaciones sanas y equilibradas. Invierte tiempo y energía en cultivar tu autoestima y encontrarás la tranquilidad y la paz que tanto anhelas. Comparte y aleja el rencor de tu vida. Olvida el daño que te hicieron. Y deja que la vida se ocupe. Si te relacionas con gente negativa, no esperes vivir una vida positiva y en paz. El tiempo me ha enseñado que a veces es mejor tener paz en el alma que tener razón en la mente. Mi hermoso amigo, nunca aceptes menos de lo que cueste tu paz y tu felicidad. Que no te importe lo que digan o hablen de ti, que solo te importe lo que piensas tú. Lucha, y sigue luchando por lograr las cosas buenas. No solo te ayudas a ti mismo, sino que inspiras y motivas a los demás. Recuerda que eres el protagonista de tu propia historia de amor. Aprende a valorarte, a quererte y a respetarte, y encontrarás la tranquilidad que buscas en tu interior. Por favor, cuida de ti mismo, como si fueras la persona más importante del mundo, porque lo eres. No necesitas la validación de nadie más para sentirte completo. Eres suficiente tal y como eres. Tu valía no depende de lo que piensen los demás, sino de cómo te sientes contigo mismo. Quien está en guerra con el mundo, no está en paz consigo mismo. Lávate la mente con amor y honestidad, después de cada pensamiento que atente contra tu paz. Yo decidí que lo que piensen los otros de mí no es importante, lo único importante es mi paz mental. Todo es negociable, menos mi paz mental. Yo, amigo mío, encuentro mi paz interior en el amor de mi familia. Cuando estoy rodeado de su amor y su apoyo, puedo encontrar mi verdadero yo. La paz interior es como un lago en calma, reflejando la belleza del cielo. Es un lugar de serenidad, donde el corazón puede encontrar sanidad. Ámate a ti mismo, y todo en tu vida cambiará.
te convertirás en un imán para personas y situaciones positivas. Un hombre no trata de verse en el agua que corre, sino en el agua tranquila, porque solamente lo que en sí es tranquilo puede dar tranquilidad a otros. Recuerda siempre que el estrés viene del miedo a lo desconocido. Pero la tranquilidad viene de aceptar lo desconocido con amor y alegría. La paz viene del interior. No la busques fuera. Cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo. De respirar, pensar, disfrutar y de amar. La serenidad no es estar a salvo de la tormenta. Es encontrar la paz en medio de ella. Allí donde el agua alcanza su mayor profundidad, se mantiene más en calma. Aquellos que están libres de resentimientos encontrarán la paz, seguro. Cuando te amas y aceptas incondicionalmente, encuentras la paz interior. La autoaceptación te permite vivir en el presente, liberándote de la preocupación por lo que otros piensen de ti, o por lo que podría suceder en el futuro. Descansa, mi bello amigo, descansa. Un campo que ha descansado, da una cosecha abundante. Ten paciencia. Espera hasta que el barro se asiente, y el agua esté clara. Permanece inmóvil hasta que la acción correcta surja por sí misma. En la tranquilidad, hay salud, como plenitud, dentro de uno mismo. Perdónate. Acéptate. Reconócete. Y ámate. Recuerda que tienes que vivir contigo mismo, toda la eternidad. Ninguna persona puede encontrar un lugar más tranquilo que su alma. La paz interior y el silencio son dos cosas que no tienen precio. Por eso, valóralos. La tranquilidad es bajarle el volumen a la vida. El silencio es presionar el botón de apagado y apagarlo todo. Si no estás en paz contigo mismo, no puedes guiar a otros en la búsqueda de su propia paz. El hombre feliz es aquel que, siendo rey o campesino, encuentra paz en su hogar. La serenidad es contagiosa. Si le sonríes a alguien, él o ella, te sonreirá. Una sonrisa no cuesta nada. Deberíamos llenar a todo el mundo de alegría. Si vamos a morir en un minuto, ¿por qué no morir felices? Algunas personas son muy valiosas. Su presencia nos trae paz y tranquilidad. Quédate con ellas. Desde el minuto en que decides comenzar a hacer lo que verdaderamente amas, comienzas a vivir una vida libre y diferente. Aprende a soltar lo que no puedes controlar y encontrarás una gran paz interior. Mi querido amigo, donde encuentres paz, arma el campamento y quédate ahí, mientras dure. La vida es como un viaje por la mar. Hay días de calma y días de borrasca. Lo importante es ser un buen capitán de tu propio barco. La paz, mi bello amigo, la paz no es la ausencia del caos. Es la presencia de la tranquilidad y de la alegría en medio del caos. Respira profundo, relaja tu mente y deja que la tranquilidad invada cada célula de tu ser. La paz interior es como un río. Fluye a través de ti y alrededor de ti, llenándote de sus aguas tranquilas y frescas, devolviéndote a ti mismo. La paz interior es como el sol, brillando sobre ti, calentándote con sus rayos de esperanza y amor. Es como una flor, floreciendo dentro de ti. Apertura a la belleza de la vida. Los días de ajetreo
te enseñan a valorar la importancia de la calma. Tome las cosas con calma, porque si las comienza a tomar seriamente, llegan a su fin. La tranquilidad no es algo que se pueda comprar, sino algo que se encuentra en el interior de cada uno. Hay mucha belleza, mucha verdad y amor a nuestro alrededor, pero muy pocas veces nos tomamos las cosas con la suficiente calma para apreciarlos, para darnos cuenta. Para poder apreciar las cosas más sencillas y bellas de la vida, deberemos vivir de una forma mucho más calmada. La paz interior no significa que el caos a tu alrededor desaparezca. Significa que tú estás en un lugar tan tranquilo en tu interior, que nada de lo que sucede en el exterior puede afectarte adversamente. Sé amable siempre, porque reduce la depresión, la ansiedad, el estrés, y rejuvenece. Valora lo que tienes y lo que quieres, antes que otra persona lo haga por ti. Si algún día te sientes solo o sola, piensas que nadie te entiende, crees que te tratan injustamente, o no comprendes a los que te rodean, tranquilo, eres una persona completamente normal. Si sientes paz en tu vida, es que has tomado la decisión correcta. No hay nada mejor, como hacer un favor o una buena acción, para llenarnos de paz y placer con nosotros mismos. Si sientes que a veces, todo a tu alrededor es complicado, y no encuentras una solución, respira, y date un minuto para el relax. Más de un río tranquilo, comienza como una cascada turbulenta. Sin embargo, ninguno se precipita ni se agita durante el camino hasta el mar. Nunca permitas que la negatividad de los demás afecte a la tranquilidad de tus pensamientos. Deja que la mente se calme y el corazón se abra. Entonces, todo esto será muy diferente. Cuando eres capaz de llenar tu mente con tranquilidad y paz interna, el mundo se vuelve un lugar más pacífico. Cuando te tomas el tiempo para aquietar tu mente, y no permites que nada interfiera en tu paz, hay quietud en el tiempo. Te sientes suspendido en un océano de tranquilidad, y toda la verdad parece provenir de este lugar de comprensión interna. Tu paz y salud mental, primero que nada y que nadie. Nunca debes permitir que el comportamiento de otros interfiera con tu paz interior. La paz interior no es algo que deseas, sino algo que tú mismo produces. Recuerda esto: si sigues el ojo por ojo, el mundo quedará ciego. Yo, mi hermoso amigo, todo lo he hecho a sabiendas, y no me arrepiento de nada. Ni de lo bueno, ni de lo malo, ni de los momentos felices, ni de las tristezas. Al final, tengo el alma llena de paz y tranquilidad. Cuando la adversidad te golpea, entonces es cuando tienes que ser el más tranquilo. Da un paso atrás. Permanece fuerte. Permanece conectado a la tierra. Y sigue adelante. La mente tranquila es más rica que una corona. Aguanta la tormenta en la isla de la tranquilidad para encontrar la paz interior. Cuando Dios está en nuestro corazón, habitan la paz, la dulzura, la ternura, el entusiasmo, la serenidad y la alegría. No siempre necesitas un plan. A veces, solo necesitas respirar, confiar, dejarte llevar y ver qué pasa. Aprende a relajarte. Tu cuerpo es precioso, ya que alberga tu mente y tu espíritu. La paz interior comienza con un cuerpo relajado. Mi felicidad solo se alimenta de paz, amor y tranquilidad.
Nada más parecido a la felicidad que la tranquilidad y la paz mental. Lucha por ambas. Vale la pena. Lo que se hace con precipitación, nunca se hace bien. Actúa siempre con tranquilidad y calma. Cuando estás totalmente en paz contigo mismo, nada puede hacerte tambalear. Ni una crítica, ni un desprecio, ni un insulto. Busca la serenidad, porque en ella está la buena vida. La paz interior llega cuando decides no permitirle a nadie controlar tus emociones. Rodéate de personas hermosas. Pero no de las que son hermosas por su físico, sino de las que lo son por lo que te hacen sentir cuando estás junto a ellas. Utiliza a las cosas y no a las personas. Ama a las personas y no a las cosas. Hoy, me elijo a mí y a mi paz interior, por encima de todo. Si en ti no hay paz, es imposible que haya amor. Tener paz interior es la única batalla que vale realmente la pena. El que goza de paz mental, no se molesta ni a sí mismo, ni a nadie más. Aprende a perdonar a otros. No solo por su amor, sino porque tú te mereces tu propia paz interior. Con paz en tu interior, siempre tendrás luz en tu camino. Recuerda. Tu paz interior es el arma más poderosa que puedes tener. A veces, la mejor decisión es soltar y dejar ir. Se llama amor propio y trae paz interior al corazón. Si tienes paz en tu interior, el caos exterior solo es parte del paisaje. La paz jamás se logrará con violencia, únicamente se puede obtener con la comprensión. La paz mundial solo puede empezar con la paz interior. El verdadero perdón vendrá acompañado de paz interior. Cuando estés en paz, verás nacer tu felicidad. No es suficiente con hablar sobre la paz, hay que trabajarla y creer en ella. La felicidad depende de ti mismo, no un resultado, es una decisión propia. Nada te hará feliz, hasta que tú decidas ser feliz. Darte cuenta de que solamente tú eres la causa de tus propios problemas, te ayuda a comprender que también eres la única solución de ellos. El secreto de la vida es sonreír y seguir sonriendo, hasta que la vida se canse y deje de hacerte sentir triste. No hay felicidad ni existe éxito sin paz interior. Tiempo libre y paz son lujos de hoy. Cuando los obtengas, disfrútalos mucho, mi bello amigo. Los que te hablan de felicidad, realmente, te hablan de paz interior. Depende solo de ti tenerla o no. Por encima de todas las cosas, amigo mío, elige tu paz mental, tu tranquilidad, porque así, eliges tu felicidad. Elige tus las batallas, porque no todas las personas, ni todas las cosas, merecen tu atención, ni tu energía. No permitas que tu paz se pueda negociar. Aprende a respirar profundamente y a confiar en ti mismo. Cada pensamiento que tienes es una oportunidad para crecer. La paz interior llega cuando aceptas lo que eres, sin comparaciones ni juicios. No busques la felicidad en el exterior, encuéntrala en tu interior. El pasado, mi hermoso y bello amigo, el pasado es un lugar de referencia, no un lugar de residencia. No te quedes atascado en él. La meditación es una forma de limpiar tu mente y encontrar la paz interior que necesitas. Nada es más valioso que la paz interior. Vive cada día con gratitud y amor. La felicidad no es algo que se pueda comprar, sino
algo que se puede encontrar dentro de uno mismo. La vida es un camino lleno de altibajos. Aprende a disfrutar de las subidas y no tengas miedo a las bajadas. El presente es un regalo, por eso se llama presente. Vive el momento y disfruta de todo lo que la vida te ofrece. Aprende a soltar todas las cosas que no te hacen bien y permite que entren cosas nuevas en tu vida. No te tomes la vida demasiado en serio, aprende a reírte de ti mismo y a disfrutar de los pequeños momentos. Ante todo, es necesario cuidar del alma si quieres que la cabeza y el resto de tu cuerpo funcione correctamente. Un gran paso para caminar en paz es dejar de culpar a otros por nuestro sufrimiento. Todos nacemos felices, pero, por el camino, se nos ensucia la vida, pero podemos limpiarla. La paz interior, amigo mío, la paz interior no es exuberante ni bulliciosa, como el placer o la alegría. La paz interior es silenciosa, tranquila, suave. Es un estado interno de satisfacción que empieza por amarse a sí mismo. Sé paciente con todo el mundo, pero sobre todo, sé paciente contigo mismo. La felicidad es una elección. Elige ser feliz hoy y siempre. Si quieres encontrar paz interior, aprende a perdonarte a ti mismo y a perdonar a los demás. Nunca es tarde para empezar de nuevo y buscar la felicidad que deseas. Ama y valora cada parte de ti mismo, porque eres único y maravilloso, tal y como eres. No tengas miedo de pedir ayuda, todos necesitamos ayuda en algún momento de nuestras vidas. No te preocupes tanto por el futuro, vive el presente y confía en que todo saldrá bien. Si quieres encontrar la paz, aprende a estar solo y a disfrutar de tu propia compañía. La belleza está en los ojos del que mira. Aprende a ver la belleza en todo lo que te rodea. Si quieres encontrar la felicidad, aprende a hacer las paces contigo mismo y con el mundo. La vida es como una montaña rusa, disfruta de la aventura y no te preocupes por el destino final. Aprende a escuchar a tu cuerpo y a tu mente, ellos te dirán lo que necesitas para encontrar la paz interior. Si quieres encontrar la felicidad, aprende a dejar de preocuparte por lo que piensan los demás y sé fiel a ti mismo. La vida es un regalo, por eso se llama presente. Disfruta del aquí y ahora, sin pensar en el pasado o el futuro. La paz interior no es algo que se pueda buscar, sino algo que se puede encontrar dentro de uno mismo. Si quieres encontrar la paz, aprende a vivir el momento presente, sin miedo ni ansiedad. La vida es un viaje lleno de sorpresas, aprende a disfrutar de cada una de ellas, sin prejuicios. El secreto de la paz interior está en aceptar las cosas tal y como son, sin intentar cambiarlas a la fuerza. Si quieres encontrar la paz, aprende a amar la vida y todo lo que ella te ofrece. La paz interior no es algo que puedas comprar, sino algo que puedes crear con tus propias acciones y pensamientos. Si quieres encontrar la paz, aprende a perdonar a los demás y a ti mismo por los errores del pasado. La felicidad es una actitud, elige ser feliz y verás cómo todo lo demás empieza a encajar en su lugar. Si quieres encontrar la felicidad, aprende a aceptar la incertidumbre de la vida y confiar en que todo saldrá bien. No te compares con los demás, cada uno tiene su propio camino y su propia forma de encontrar la paz interior. Aprende a escuchar tu voz interior y sigue tus sueños, ellos te llevarán a donde quieres estar.
La vida es un regalo, no la desperdicies preocupándote por cosas que no tienen importancia. Si quieres encontrar la paz, aprende a vivir en el momento presente, sin preocuparte por el futuro o el pasado. No siempre se calla para guardar silencio. A veces, se calla para conservar la paz, porque estar en paz es mejor que tener razón. El tiempo no cura, solo entretiene los recuerdos. Si le sigues dedicando tus insomnios a quien no va a venir nunca, cuando llegue alguien que sí los merezca, te habrás quedado dormido. Lo que no dejas ir, lo cargas. Lo que cargas, te pesa. Lo que te pesa, te hunde. Suelta y deja ir lo que no necesitas en tu vida. Amarme a mí mismo es mi prioridad número 1. Solo cuando estoy completo, puedo compartir mi amor con los demás. Mi valía no depende de la opinión de los demás. Yo me amo y me acepto tal como soy. Haz tú lo mismo, amigo mío. Mi paz interior llegó cuando dejé de buscar la aprobación de los demás y me aprobé a mí mismo. El amor propio es el combustible que me impulsa a alcanzar mis sueños y vivir en plenitud. Ámate lo suficiente como para perdonarte, soltar el pasado y vivir en el presente. Cuida tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Date el amor y el respeto que mereces. Aprende a amarte a ti mismo primero, porque eso será lo que irradiarás hacia los demás. Recuerda esto. El amor propio, mi bello amigo, el amor propio no es egoísmo, es una necesidad para mantenerte fuerte y feliz. No busques la validación de los demás, encuentra tu propia felicidad y confía en ti mismo. Piénsalo bien antes de comenzar una batalla, a veces es mejor tener paz que tener razón. Aquello que no trae calma y serenidad a tu vida, déjalo atrás, no hay precio más caro que perder la paz. Callar no significa siempre dar la razón al otro. A veces, estar en paz es mejor que tener razón. Eres digno de amor y respeto, nunca dejes que nadie te haga sentir lo contrario. Ama tus imperfecciones, son parte de lo que te hace único y especial. La mejor relación que tienes en la vida es contigo mismo, por eso, asegúrate de que sea una relación llena de amor y compasión. Permítete perdonar y soltar aquello que te lastima, tu paz interior lo agradecerá. Recuerda que mereces ser feliz, no te conformes con menos de lo que te mereces. Cuando no hay odio dentro de ti, no hay ningún enemigo afuera. Amigo mío, serás completamente libre, cuando te encuentres con esa persona que te hizo mucho daño, y no sientas absolutamente nada. Hay personas poco comunes y extraordinarias que sacan lo mejor de nosotros, y dejan huellas en nuestra vida, recordándonos que este mundo, aún vale la pena. Lo que has hecho con amor, siempre regresa a ti. No importa cómo te paguen los demás, si te pagan. La recompensa viene de arriba y llena tu corazón, no tu ego. La magia de la vida comienza cuando aprendes a desear el bien, sin mirar a quién. Cuando comienzas a desearle cosas buenas a la gente, hasta esa que te hizo daño, el universo te regala cosas buenas a ti. Nunca seas lo que te hicieron, nunca. Sé lo que te nace del corazón. No importa si tiene las manos sucias, pero el corazón limpio. No importa si su ropa no es de marca, pero es valiosa su alma. La bondad, mi bello amigo, la bondad es una llave que abre la puerta del corazón. Si tocas con ternura en todos lados, serás bien recibido y jamás olvidado.
Solo tus acciones demuestran de qué está hecho tu corazón. A mí, personalmente, me gusta dar, pero no porque tenga mucho, sino porque sé exactamente cómo se siente no tener nada. Lo que te hace valioso, es lo que dejas en el corazón de los demás. El que perdona y olvida, perdona 2 veces. Lo mejor del mundo, es ver los defectos que tiene la vida, y, aún así, seguir pensando que vivir, es lo mejor del mundo. Nada es más bello que un árbol esperando siempre, a quien regalar una sombra, y sin pedir nada a cambio. La felicidad, generalmente, se obtiene de cosas pequeñas, y personas muy grandes. El amor te hace feliz. El perdón te sana. La fe te levanta. Y la paz te libera. Es posible ser feliz y estar triste. La felicidad es una actitud ante la vida, y la tristeza, un estado de ánimo. Puedes estar triste por haber perdido a un ser querido, y, a la vez, seguir feliz, por la relación que tuviste con él. No hay persona más noble, que la que se alegra por la felicidad de los demás, aun llevando tristeza en su corazón. Soy Jorge. Gracias de nuevo, mi bello y hermoso amigo, por acompañarme en este hermoso viaje, llamado vida.